episodio número 2795. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 7 de mayo. Los dos testigos son asesinados. En el marco de esta lección número 6, los dos testigos, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 40 y el versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Esta semana está siendo de una gran bendición, no solamente en estudio sistemático de la Biblia, sino también en este programa maravilloso que se está desarrollando por Radio Oasis de Esperanza, además de otras plataformas como Esperanza TV, Radio Esperanza New York. Así que realmente hemos sido bendecidos y vamos a seguir en bendición. A todos los oyentes de Estudio Sistemático de la Biblia, ha empezado nuestro programa y al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza, además de seguir expandiendo algunos detalles en relación a esta semana que hemos estado transmitiendo cada noche a partir de las 7:30. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder realmente estar aptos ante tu presencia y que tú puedas, sin importar cuál sea la confusión, cuál sea la situación, que el enemigo no nos permita entender, que realmente tú puedas quebrantar la barrera de la ignorancia y llevarnos a toda verdad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los dos testigos son asesinados. De inmediato se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 11, los versículos del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 11, los versículos del 7 al 9, para, teniendo en cuenta que el lenguaje es simbólico, respondamos entonces la pregunta: ¿qué predicen estos versículos que les sucedería a los dos testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Apocalipsis 11, 7, 8 y 9. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Eso es lo que dice Apocalipsis 11, del 7 al 9. Ahora sí, teniendo en cuenta que el lenguaje es simbólico, no literal, ¿qué predicen estos versículos que les sucedería a los dos testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Entendiendo que es simbólico, es que serían silenciados, que serían de alguna manera pisoteados, que serían quemados, porque está hablando de matarlo. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, literalmente nadie puede matar una página. Simplemente estamos hablando de que en el sentido simbólico, esto tiene que ver
con algo más literal. Por ejemplo, en el 538, con el Imperio Romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Comenzaba el largo período de dominación de la Iglesia medieval que continuó hasta 1798 después de Cristo. El general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha marca el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana, los 1260 días o 1260 años, como se describe en Daniel y Apocalipsis. A los que deseen todavía más información, invitamos y recomendamos que escuchen la programación que se dio en el día de ayer lunes, porque realmente tiene un poquito más de connotación esto que sucedió cuando el Papa Pío VI fue llevado a Francia y terminaron esos 1260 años de alguna manera triste, si se quiere, porque la Biblia fue menospreciada y pisoteada, porque imagínense, la gente creía que era causa de la Biblia que estaban sufriendo todas esas penurias, cuando fue por un mal uso de la Biblia que hizo la Iglesia romana, la Iglesia apostólica católica romana. Lo digo así porque mucha gente no entiende de quién es que estamos hablando, y entonces es bueno entender todo esto en su contexto correcto. Qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. Daniel predijo con exactitud acontecimientos que ocurrirían 2300 años después. Así como lo oyes, efectivamente podemos confiar en las profecías dadas en la Biblia. Y yo creo que con toda esta información que estamos compartiendo, cada uno tiene que hacer su investigación. Hablaba con un joven que estaba en ese sentido confundido y decía, wow, es que yo soy católico. O sea, me da mucha pena todo esto porque yo sé que yo también estuve en esa situación. Siendo un niño apenas, yo iba a la iglesia católica y lo hacía de todo corazón, pero realmente con una historia como esta, uno debe de realmente tener como los ojos más abiertos y dispuestos a entender que, si bien es cierto que la iglesia actual nada que ver con la iglesia anterior, pero igual las verdades siguen siendo pisoteadas. El sábado sigue siendo pisoteado, los mandamientos siguen siendo pisoteados, la ley de Dios en ese sentido no es importante, no es relevante, y hay un poder blasfemo obrando en todo ese sistema político religioso donde hasta se perdona pecados. Así que para todos los amigos que nos están escuchando y son católicos, reciban mi sincera condolencia porque están en una iglesia que históricamente se desvió del propósito desde el año 321 en adelante hasta la actualidad. Siempre ha sido desde ese momento en adelante una iglesia mezclada con el paganismo. Así que todo esto que estamos mencionando no es para ofender a nadie. A Dios nos libre. De hecho, este estudio no pretende ni pretenderá sustituir su devoción personal. Lea su Biblia, léala con oración, con entrega, y también haga de paso su investigación en YouTube, en Facebook, donde usted quiera, en Google, y verifique estas informaciones que se están brindando, porque todo esto
es comprobable con la historia. Mientras tanto, durante todo ese tiempo que estábamos mencionando, los 2300 años, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Pero había desafíos aún mayores que amenazaban la verdad bíblica. La bestia que ascendió del abismo, es decir, Satanás, hizo guerra contra las Escrituras, por medio, obviamente, de todo esto que inició. Inició incluso nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, que comenzó en 1798. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado, con la intención de reemplazar al cristianismo. Y es notorio todo esto porque ustedes saben que luego de una frustración, de un trauma como el que vivieron todas las naciones por 1260 años, donde supuestamente con la autoridad que tenía la Iglesia Católica Romana, estaban pisoteando y haciendo cuantas cosas en nombre de Dios. Entonces, toda esa gente que no había leído la Biblia, que no tenía acceso a la Biblia, que veía cómo se le daba un mal uso a la Biblia, entendiendo ellos, ¿verdad? Porque ellos no sabían que la Biblia no hablaba de eso. Pero estamos hablando en una época de oscurantismo espiritual, donde vienen de un trauma. Entonces es entendible y hasta yo no lo juzgo, o sea, no lo apoyo, no lo patrocino, el ateísmo, nunca en la vida, pero me refiero a que entiendo por qué la Revolución Francesa tuvo tanto énfasis en eliminar oficialmente la Biblia, porque ellos entendían que todos estos cristianos que habían hecho todos estos desastres por 1260 años, matando a la gente, eliminando toda posibilidad de que la razón y de que el conocimiento pudiera llegar, que la ciencia se desarrollara. De hecho, la Biblia nunca ha estado en contra de la ciencia. Todo esto que estamos hablando es parte de cómo surge toda esta situación, y específicamente el 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival, entre comillas, de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón, y una mujer fue entronizada como diosa de la nación. A propósito, ¿verdad? No significa esto que es malo que una mujer pueda leer la Biblia o pueda compartir la palabra de Dios, porque hay gente que está también en los otros extremos, sino que ellos endiosaron a una mujer. De hecho, la prostitución y todo eso, yo puedo decirle mucho más cosas, pero solamente le menciono una. El hecho de que la Estatua de la Libertad se haya enviado para Estados Unidos tiene una connotación histórica en relación a todo esto que estamos mencionando. No quiere decir que usted no puede ir a tomarse una foto con la Estatua de la Libertad. Eso es historia pasada. Pero estamos hablando de que por eso se ve la mujer como un símbolo de endiosarla, debido a que querían, como en vez de tener un papa al cual seguían, tenían una mujer que endiosaban. Pero no se trata de que la mujer es mala ni nada por el estilo. Lo digo porque tristemente hay personas que también se van a los extremos. Entonces, comentando más lo que pasó en ese tiempo del 10 de noviembre, también se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. De ahí entonces es que viene el ateísmo. Luego surge el asunto de Darwin, de el origen de las especies y de todo esto, que de verdad es triste porque Satanás obró mediante esos hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado,
tal y como dice Apocalipsis 11:8. Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero. Si ustedes quieren ver todavía más información, pueden ver lo que dice Éxodo capítulo 5 y el versículo 2. Sodoma representa la inmoralidad flagrante, o sea, de una manera muy pública, muy palpable. En la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en la revolución y el derramamiento de sangre. Por eso yo digo que es muy triste todo esto, porque el enemigo capitalizó ambos extremos. El extremo legalista que se tenían en los 1260 años y luego entonces el extremo libertino del libertinaje que vino a raíz de la Revolución Francesa. Así que ambas cosas, estamos hablando, fueron dirigidas por Satanás. Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecían sin sepultura durante 3 días y medio. Es decir, 3 días proféticos representan 3 años literales. Y entonces estamos hablando de 3 días y medio, 3 años y medio literales. 3 días y medio, vuelvo y repito, profético, representan 3 días y medio literales. Entonces, el ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. De una manera perfecta, la Biblia describe todo lo que sucedería miles y cientos de años antes. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que los dos testigos asesinados, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen que ver con lo que pasó en la Revolución Francesa en 1798 y cómo todo esto, incluso los 3 días y medios que repetimos, van desde el 26 de noviembre de 1793 hasta el 17 de junio de 1797, son periodos en los que realmente vimos cómo el enemigo dio paso al siguiente extremo, de pasar de un legalismo atroz, matando, persiguiendo a la gente que quería tener un conocimiento no solamente en la ciencia de las escrituras, sino también en las ciencias generales, para luego entonces el enemigo cambiar la estrategia y trabajar con un grupo de personas que, frustradas, entonces se van al otro extremo del libertinaje, de la inmoralidad sexual y de poner en ese sentido la religión cristiana como algo malo, como algo que no debe de ser, porque lo que hace es atrasar las mentes, entre otras cosas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque estas son informaciones demasiado valiosas y tú la compartes con cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para no pisotear a nadie con estas verdades. Ayúdanos a amar a aquellos que están engañados, quizá en la misma condición que estuvieron esas personas que durante ese periodo estuvieron pisoteadas, sus ancestros fueron asesinados y ellos entonces, quizás con el mejor deseo de liberarse, también cayeron en otro error, el error del libertinaje. Ayúdanos a no caer en ninguno de los dos, a no ser legalistas, dogmáticos,
a querer ponerle a la Biblia lo que la Biblia no dice, pero también ayúdanos a no quitarle, a no caer en el otro extremo donde el enemigo quiere llevarnos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 8 de mayo. Los dos testigos resucitan. Yo digo que de verdad esto se va poniendo cada vez como más impactante, más interesante. Es como una serie que uno no quiere despegarse. Ya queremos que sea miércoles para seguir estudiando esta poderosa lección y de verdad que agradecemos su fiel sintonía. Recuerden que esta semana estamos estudiando la lección número 6, los dos testigos, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 40 y el versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden, pueden marcarnos vía WhatsApp al 203-302-0397. 203-302-0397. Y también pueden de esa manera preguntarnos cuáles son los enlaces, si no lo tienen, de esta campaña que estamos dando virtual, Sanando Heridas. Además, en el territorio de la Unión del Atlántico se están desarrollando todas estas campañas cuando Jesús llega, y queremos que usted pueda ya sea participar, si su iglesia en todo este territorio está involucrada, vaya a la iglesia adventista más cercana, y si no, también puede sintonizar esta otra programación simultánea, Sanando Heridas, por medio de las plataformas ya mencionadas. Una vez más las repetimos: Esperanza TV, por Facebook, YouTube, por Radio Oasis de Esperanza, Radio Esperanza New York, y además de las diferentes plataformas de las iglesias que están conectadas con este programa. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.